estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Perfectamente. ¿Tú a mí? También, igual. Sí, adelante, pues. Bueno, mira, te comento un poquito. Nosotros Vale. somos Periodistic Media, un medio que estamos haciendo cositas con cosas de música. Ujú. Y bueno, y ahora queremos un poco empezar también con el tema de periodismo deportivo. Ujú. Empezaron Marcos Ibero hace un par de años con este proyecto. Y bueno, hemos pensado en ti como para un poco para iniciar Muy bien. el mundillo este del periodismo deportivo. Perfecto. Y nada, a ver qué te parece la experiencia. Muy bien, perfecto. Oye, pues me alegro que hayáis pensado en mí para empezar. Claro que sí. Te iba a preguntar lo primero, ¿cómo va el confinamiento estos días? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, pues ahora llevamos ya 3 semanas y 3 días, si no me equivoco, son 24 días, ¿no? Dicen que para coger rutinas, hábitos, son 21 días, llevamos ya 24, con lo cual deberíamos empezar a acostumbrarnos. Y lo cierto es que, bueno, para mí a nivel profesional, pues es una faena, porque yo casi todo lo que hago lo hago, digamos, presencialmente, es decir, estoy en plato de televisión, estoy en estudio de radio, para hablar de la actualidad, para hablar del día a día. Si no hay actualidad, no hay día a día y no se puede, digamos, trabajar, ¿no?, con otra gente en un sitio, digamos, donde hay más profesionales, pues eso se queda reducido. Y yo, como soy de aquellos que no soy muy dado a la estabilidad, sino que me gusta ir haciendo proyectos que me gusten, voy haciendo proyectos según año a año, y digamos que estoy como freelance. Si se para todo, digamos que es una faena a nivel económico, pero sí que es cierto que estoy aprovechando pues para hacer otras cosas en casa, ¿eh? Me cuesta mucho pasar tiempo en casa, por las tardes, noches casi nunca estoy, porque siempre estoy liado. Sin embargo, estos días estoy aquí, estoy con la familia, baño todos los días a mi hija pequeña, que tiene 5 meses, y digamos que, bueno, pues lo miro por ese lado más positivo. Porque es eso, al estar comentando partidos bueno, en Movistar, sobre todo, que es donde te escuchamos, y también en Mm, Gol, claro, toda esa faena ahora mismo, digamos que ha quedado, pues que no se hace, evidentemente, mm, pero es lo que he visto también estos días en Twitter, ¿no? Que estás formándote incluso en algo de hostelería, me ha parecido ver. O sea, mm. estás haciendo muchas cosas igualmente, a pesar del canal también de YouTube. Sí, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. A ver, para que la gente lo entienda. Antes, MediaPro, que es una megaproductora, hace películas, hace series, tiene museos, tiene canal de televisión, tiene canal internacional. Antes, MediaPro, digamos que tenía la pata de beIN Sports y tenía Gol, que es propia. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Cuando se venden los derechos del fútbol, de la Liga y de la Copa de Europa, o de la Champions, mejor dicho, a Movistar, digamos que se parte. MediaPro se queda con Gol y Movistar va por su lado. Movistar decide en un momento dado contar con su gente, ¿no?, con su equipo, con lo cual yo me quedo fuera de Movistar. Si me habéis visto en Movistar es porque habéis visto la opción de Gol dentro de Movistar, pero no Movistar en sí misma, con lo cual me quedo trabajando para Gol, y digamos que yo lo que hago es trabajo y cobro, por llamarlo así, según lo que voy haciendo. Si hay trabajo, perfecto; si no hay trabajo, digamos que mal asunto. Aprovecho, como bien dices, para cocinar, para cuidar a mi hija, para cuidar la terraza, para, yo qué sé, para ordenar armario, para hacer ejercicios de gimnasio, ¿no?, con mis amigos, que ahora me he puesto en plan instructor de fitness, ¿no?, para motivarme un poco, con lo cual, bueno, voy haciendo otras cosas también. El canal, que está creciendo, el canal de YouTube, que creo que es una herramienta ya de presente y muy de futuro. Por lo tanto, bueno, pues en lugar de agachar la cabeza, ¿no?, y quedarte llorando en casa, lo que haremos es aprovechar el tiempo para desarrollar otras cosas. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, he hecho un poco los deberes, he estado mirando Mm, tu canal de YouTube ayer también. muy bien. Y he visto que has estado ya con mucho, bueno, has estado en el canal de Miguel Quintana, en charlas de Mm, fútbol, has estado con mm, Álvaro Benito. mm, Entonces aquí me viene un poco la primera pregunta, ¿no? Y es que al final estoy viendo que últimamente muchos periodistas os hacéis YouTube. Entonces un mm, día me comentaba un amigo, es por un tema de pasta. Y decía, no creo, yo creo que es un tema de que ellos necesitan canalizar todo lo que quieren hablar, porque al mm, final a veces se te queda corto, ¿no? La pasión del fútbol, yo creo mm. que es una buena manera de canalizarla. ¿Tú cómo lo ves esto, por ejemplo, de YouTube? Sí, a ver, hay algunos que lo harán por pasta, evidentemente, y el dinero es una motivación, digamos, muy respetable. Digamos que estará entre las 2 o 3 primeras del mundo, ¿no?, a ganar dinero, pero sí que es verdad que, como bien decías, es para canalizar. ¿Qué ocurre? Que tú, en un espacio de tiempo de un programa de radio, de tele, tienes X minutos para hablar de esto. Es decir, imagínate, juega el Madrid contra el Manchester City en la Champions League, ¿sí? Con lo cual, tengo Ujú. 8, 10 o 12 intervenciones de 45 segundos para hablar del Madrid y del Manchester City. No puedo hablar
yo qué sé, de cómo los jóvenes del Chelsea están jugando bien porque tienen problemas económicos y tienen que tirar de la cantera, por ejemplo. O no puedo hablar de la posición de si Marcelo juega mejor arriba o abajo. Es decir, no me da tiempo. El único canal que yo tengo es o poner tweets todo el rato, que al final, bueno, pues puedes poner un Twitter y tal, y la gente le gustará más o menos, o, digamos, tener tu espacio propio, como bien dices, donde tú diseñas tu contenido, donde tú diseñas de lo que quieres hablar y donde tú te explayas, ¿no? para decir lo que no has podido decir en otros medios porque no te ha dado tiempo y porque, digamos, la escaleta o los temas a tocar son muy, muy limitados. Por lo tanto, es más la segunda parte en la que tú dices, que es la de canalizar tu conocimiento, tus ideas o tus opiniones en otra plataforma diferente. Y en este caso, lo que he visto del canal es que tiras mucho para fútbol africano. Ya no solo en el canal, sino un poco, digamos que también, según he visto, tus inicios en esto del fútbol, de los comentarios y en los partidos, vienen un poco a raíz de que empezaste comentando fútbol africano, ¿verdad? Sí, totalmente. A ver, hay que decir, para que no lo sepa, que yo fui futbolista, no demasiado bueno, es decir, del montón, sí. Me daba para vivir, con lo cual ya me sentía un afortunado. Y tuve la fortuna de que, como mi padre es nacido en Guinea Ecuatorial, que es un país africano, una república en el centro de África, digamos que por esa doble nacionalidad tuve la oportunidad de jugar con la selección nacional de Guinea Ecuatorial. Todos esos viajes a África a mí me ayudaron mucho para entender un poco más sobre el fútbol africano y pensaba, ostras, ¿por qué estas historias que pasan aquí yo no las escucho en España? No me entero de ellas, nadie habla de ellas, parece que están como... hay un vacío ahí, hay un agujero donde nadie habla de ellas, con lo cual me propuse, hice una página web, hice un blog donde hablaba pues de esto, clasificatorios de Copa de África o papel de los africanos en un mundial o las estrellas africanas que juegan en Europa y de las que poca gente habla. Y tomé, digamos, esa bandera del fútbol africano en España, por llamarlo así, porque yo no encontraba a nadie que lo transmitiera. A partir de aquí empecé a ir a algunos programas, empecé a ir a Gol Televisión, especialmente con Axel Torres, y la cosa fue funcionando, fue yendo bien. Y en 2014, que fue el Mundial de Brasil, sí que ya di un salto, ¿no? De me dijeron, oye, te vas a ocupar de las 5 selecciones africanas que hay en esta Copa del Mundo, partidos, previas, post, análisis, actualidad, día a día, y ahí en el 2014, en ese Mundial, sí que di ese salto. ¿Qué ocurre? Que alguien pensó, hombre, si este chico puede hablar de la selección de Nigeria, ¿por qué no puede hablar de Atlético de Madrid, o del Sevilla, o del Valencia, ¿no? Y digamos que entonces hice ese salto a fútbol nacional y a fútbol, digamos, también internacional. Pero mis inicios, ¿no? y mi hilo conductor en el fútbol, digamos que ha sido siempre el fútbol africano, y a día de hoy lo sigue siendo. Aquí se me ocurre otra pregunta. Entiendo que el hecho de haber sido futbolista, como bien decías, cuando haces esa mudanza del fútbol como profesional a comentarlo como más experto, esa migración, digamos que se te hace más fácil por el hecho de haber conocido el fútbol como deporte y haberlo jugado, ¿no? Al final, una cosa es, pues, evidentemente los periodistas, pues sí, podemos saber de fútbol, pero uno que ha estado sobre el césped a un cierto nivel sabe lo complicado que es dar un pase, que es hacer un chutapuerta, que es sacar bien de banda. Entonces, explícame un poco cómo fue todo eso. Sí, digamos que cuando yo llegué al tema de comunicación, a la comunicación, como te decía antes, yo llegué porque Axel Torres me llamó un día y me dijo, oye, vente a hablar sobre fútbol africano a mi programa, ¿de acuerdo? Entonces yo empecé a hacer tareas de comunicación y hay dos tipos, ¿no? O había en ese momento dos tipos de comunicadores. Uno era periodistas, ¿no? Que seguían la actualidad, que seguían el día a día, que sabían mucho de historia, sabían mucho de jugadores porque los conocían, los habían seguido y tal. Y había otra figura que era la del exfutbolista, ¿no? Que sabía mucho del juego porque había vivido de ella, hablo de futbolistas profesionales, pero que en esa comunicación, en ese debate, en ese ir a buscar, digamos, no sé cómo llamarlo, análisis más profundo, le costaba, ¿no? Y digamos que yo también creo que Mediapro vio en mí esa figura, digamos, híbrida, ¿no? Es decir, alguien que te puede argumentar, te puede hablar, te puede debatir, te puede llevar el análisis de un equipo y además tiene la parte de que entiende que es un pase con el exterior, por qué este equipo recula, por qué este equipo ahora ataca o por qué este equipo ataca más por la izquierda que por la derecha, o el entrenador qué hace, por qué hace esto, y ese tipo de cosas, digamos que esa especie de mezcla seguramente ha sido la que me ha llevado a poder estar en muchos programas a nivel nacional, pero como bien dices, esa parte de haber jugado para mí es clave, ¿no? Sin ella
pues no podría hacer lo que hago porque me faltaría esa, ¿no?, esa pata que es la del conocimiento, de estar en el campo y de haberlo vivido en primera persona. Y ahora me surge también otra pregunta. Claro, los partidos, o sea, ¿cuál es un poco el truquillo, el librillo que tienes tú de estilo para preparar un partido? Porque siempre vemos, por ejemplo, me comentaba el otro día un amigo la expresión, Gerard Moreno es un martillo con la punta de terciopelo. Un poco para decir que es que es un martillo pilón, pero que luego el tío define como la seda. Y lo haces mucho, o sea, tienes muchas expresiones que son de cosecha propia, se nota mucho. Eso lo consigues leyendo. Luego también veo que te gusta mucho tirar de proverbio africano, tanto en Twitter como en los partidos. ¿Cómo es esa preparación de los partidos? A ver, para preparar un partido, cada uno tiene su manera. Es decir, hay muy buenos comentaristas de partidos en España, cada uno a su manera. Los hay que van allí con la mano en el bolsillo y hablan según lo que ven, que no me parece mal. Es decir, si tú eres bueno, lees el partido y lo comentas, me parece correcto. Otros preparan mucho los jugadores, de dónde vienen, estadísticas, no sé qué, si ha marcado 10 goles, 7 con la derecha, 3 con la izquierda. Es decir, bueno, pues una serie de estadísticas que pueden funcionar bien. Para mí es clave el contexto. Es decir, los equipos tienen virtudes, tienen carencias y tienen dinámicas, ¿no? Es decir, este equipo cómo viene. Hay equipos que son muy buenos, es el caso, por ejemplo, del Celta de Vigo, es un muy buen equipo gallego, pero este año le está costando mucho. ¿Dónde tienen las carencias? Hay plataformas, hay herramientas, hay una herramienta que se llama Y Scout, que es de pago, que te permite ver todos los partidos de todos los equipos. Es decir, te permite ver cómo ataca, cómo defiende, cómo saca los corners, cómo las faltas que hace, a qué altura defiende, todo eso. Digamos que, primero, a base de ver muchos partidos y segundo, reforzándome con la herramienta, yo ya lo tengo metido en el coco. Luego también me gusta ver los últimos 3-4 partidos, qué alineaciones han venido, para saber exactamente cómo el equipo ha ido jugando y anticiparme un poco a lo que el entrenador puede pensar. Creo que ahí, digamos, si yo tengo algún punto fuerte, creo que es este. Es decir, entender el entrenador qué es lo que puede pensar con respecto al equipo que le viene y, sobre todo, cómo puede ir variando el guión de partido según van pasando los minutos, ¿no? Y en esa anticipación, en ese meterme un poco en la cabeza, ¿no?, del entrenador, creo que está uno de mis puntos fuertes. Y luego, a mí me gusta mucho leer, es decir, me gusta mucho la novela histórica, sobre todo, donde te define muy bien, yo qué sé, la Catedral del Mar, ¿no? Me define muy bien la cristalera que hay encima del altar, resulta que es redonda, con unos vidrios rojos en forma de no sé qué. Entonces, todo esto, digamos, todo este conocimiento y toda esta metáfora a mí me gusta mucho. Y sobre todo, cuando alguien se sienta 2 horas a ver un partido, son 2 horas de su tiempo, digamos, que tú le estás robando. Es decir, hay gente que dice, 2 horas de mi vida las voy a gastar en ver este partido. Por lo tanto, se tienen que llevar de ahí no solamente el partido, sino una experiencia. Y me gusta mucho la metáfora para que la gente se haga una imagen de lo que estoy hablando y la pueda aplicar a lo que está viendo. Es decir, ahora entiendo exactamente qué es lo que está pasando. Y en cuanto a proverbio africano, me gusta mucho porque creo que muchas de las enseñanzas que hay es proverbio africano cambiándole un poco el vestido. Es decir, cambiando un poco la frase, cambiando un poco el refrán, esa sabiduría africana milenaria nos enseña muchas cosas y lo cierto es que me gusta mucho y tiro de ella cuando puedo. Bueno, y ahora has dicho que eres un gran amante de la lectura, que lees mucho novela histórica, has dicho, ¿verdad? Eso es. Y entonces, a raíz de eso, te voy a sacar otro tema, que es este. Muy bien, mola. Está bien acompañado. ¿A que sí? Bueno, este es tu libro, Indomable. Ahí lo veis, el autor es Alberto Yogo, es decir, tú. ¿Cómo surge la idea de hacer el libro? ¿Cómo se gesta todo? Porque yo he estado leyendo tu libro, bueno, lo tengo a punto de terminar ya, y da la sensación de que todo lo que escribes lo tienes en la cabeza. O sea, seguro que te has documentado, evidentemente, pero tengo la sensación de que todo lo que hay escrito lo tienes en la cabeza y ahora mismo me lo podías decir entero. Entonces, del tirón. Del tirón, sí. Sí, a ver, yo la idea es que yo quería hacer Hubo una época en la cual yo cambié de trabajo, aún no estaba en comunicación o en televisión al 100% y pensé en escribir un libro. Pensé, bueno, voy a escribir un libro sobre la vida del futbolista que quiere llegar al primerísimo nivel, ¿no? Quiere llegar a primera división y no llega, ¿no? Como es mi caso. Porque se lesiona, porque no le llega la calidad, ¿no? Porque el talento es insuficiente, porque hay un entrenador que le bloquea por 1000 historias, ¿no? Entonces yo me empecé a explicar esas historias. ¿Qué ocurre? Que con el paso del tiempo, mientras iba escribiendo, pensaba, hombre, tampoco son grandes historias. Es decir, son historias que le han pasado a miles de jugadores que han querido llegar y no han llegado. Lo que sí que valía mucho la pena eran mis experiencias con la selección de Guinea Ecuatorial. Eso sí que yo veía, ostras, esto sí que es algo diferencial
que no miles de personas pueden decir. Por lo tanto, voy a quedarme con estos capítulos y voy a añadirle otros, como bien decías, que tengo en el coco. Es decir, yo tengo en la cabeza como George Weah, que es el único futbolista con pasaporte africano en levantar un Balón de Oro en el año 95. George Weah viene de Liberia y yo recuerdo perfectamente historias de cuando él jugaba en el Milan, Liberia estaba en una guerra civil y él lo que hacía era coger dinero de su bolsillo y pagar los viajes de la selección, pagar la comida, pagar los equipajes, pagar hospitales, pagar escuelas, tal, ¿vale? Esto por un lado. Luego Drogba jugaba con la selección de Costa de Marfil y había otra guerra civil y cómo él se enfrenta al presidente del gobierno y le dice hay que parar esto. Es decir, déjate de historias, déjate de rollos y paremos este baño de sangre. Y todas esas historias, para mí, ostras, son historias muy potentes, muy chulas. Y yo, sinceramente, es que no... ¿Cómo puede ser que la gente no pueda leerlo plasmado en un sitio cuando realmente son historias muy fuertes, muy potentes y que deberíamos aprovechar, ¿no? Con lo cual hice eso, historias mías de viajes con la selección de Guinea Ecuatorial y, por otro lado, grandes historias del fútbol africano que, digamos que el fútbol hace de anzuelo, ¿no? Hace te pongo el caramelo en la boca del fútbol y te voy metiendo historia, geografía, etapa colonial, conflicto territorial, conflicto étnico y todo ese tipo de historias que para mí son muy chulas y que, digamos, aprovecho el fútbol para meterlas, ¿no? Para hacer un poco de cuña y para que la gente las pueda leer porque, sinceramente, yo no las había visto en ningún sitio. Sí, un poco a colación de lo que dices, creo que es muy interesante los que os dedicáis a escribir un libro y lo hacéis mezclando lo que es la vida humana con el fútbol, creo que es algo muy meritorio. Y en ese aspecto, ¿hay algún libro más que recomendarías de fútbol a los espectadores? ¿Algún libro o algún autor? Aunque no sea solo un libro, sino también alguien que escriba crónicas, por ejemplo, alguien que escriba sobre fútbol y que te guste. Sí. A ver, hay varios. Y aquí atrás hay unos cuantos de estos. Hay uno que es Historias del Calcio, que es de Enrique González. Este mola mucho porque Enrique González, supongo que, bueno, para el que no le conozca, digamos que él estaba en Italia, ¿de acuerdo? Cubriendo la Serie A para medios españoles, ¿sí? Y te explica cómo el fútbol impacta en la gente. No es lo mismo un aficionado del Nápoles, en el sur, con altísima tasa de paro, con la mafia detrás de cada comercio, que ser, digamos, de la Juventus, que es el equipo poderosísimo, que es del norte y que, digamos, tiene otro estatus, ¿no? Y cada jornada te iba explicando cómo sucedía el calcio, la Serie A italiana, siempre entremezclándolo con la sociedad italiana, que es una sociedad, digamos, muy heterogénea y muy rica. En solamente un país, digamos que hay como muchos estratos y muchos países. Por un lado, de Enrique González. 11 ciudades de Axel Torres también lo recomiendo mucho. Es muy ligero, es muy chulo, se lee muy bien y también compagina fútbol y sociedad. Fútbol contra el enemigo. Este para mí es el mejor libro que yo he leído en este sentido, ¿no? Que es de Cooper, Simon Coopers. Fútbol contra el enemigo es impresionante. Digamos que Indomable, mi libro, pretende acercarse a la suela del zapato de lo que podría ser Fútbol contra el enemigo, que es espectacular. No solamente se centra en el fútbol, sino que te habla de la Unión Soviética y cómo el fútbol se entremezclaba con esos anhelos de comunismo en aquella época. Te habla de Roger Milla en la Camerún de Italia, la Camerún de los años 80 y 90. Para mí, ese es el mejor que hay. Luego hay más, para cronistas. Hay uno que se llama Barraca y Tangana, de Enrique Ballester, que es un periodista, ahora está en El Periódico, castellonense. ¿Lo tienes ahí? Es chulísimo, es muy divertido. De verdad, es divertidísimo porque él mete sus crónicas ahí y lo que hace es, primero, quitarle hierro al asunto del fútbol y luego dejarte entrever de cómo a través del fútbol él va viviendo su día a día, siempre con el fútbol ahí de fondo. Eso también me gusta mucho. ¿Qué más? Atlas de una pasión esférica, de mi amigo Tony Padilla, también lo recomiendo. Son historias muy chulas de todos los puntos del mapa mundial y también entremezclándolo. Pues bueno, digamos que estos son una serie de libros que yo recomiendo, que son muy chulos, porque realmente el fútbol es importante porque a la gente le llega. Es decir, el fútbol, si juego con 3 delanteros, con 2, con 1, no sé qué, eso está bien, pero realmente lo que a ti el motor realmente es cómo la gente lo vive, cómo lo siente, qué estaba pasando mientras tal equipo ganaba no sé qué en ese momento, por qué el Mundial del 78 para Argentina es tan importantísimo habérselo llevado con la dictadura que está viviendo. Pues bueno, todo esto, digamos que es lo que le da poder al fútbol, y ese tipo de libros
especialmente los que te he comentado, al menos así lo veo yo, son buenísimos. Sí, sí, la verdad es que todos los que has comentado estoy bastante de acuerdo en que son todos buenísimos. Y luego decías lo de la novela histórica. ¿Qué lees más allá de fútbol, sobre todo en libros, en novela histórica? ¿Qué te gusta? Mira, ahora estoy con El pintor de almas de Falcones. Este tipo de libros me gusta mucho. Me gusta Ruiz Zafón, me gusta. Me gusta Posteguillo, que Posteguillo es histórica, pero también es bélica, por llamarlo así, ¿no? Son batallas, ¿no? Que explica muy bien los romanos, ¿no? Cómo iban a pelearse o cómo iban a enfrentarse a otros ejércitos. Pues casi todo en ese sentido, ¿eh? Me gusta mucho Chufo Llorens, que para mí es buenísimo también, La ley de los justos, también lo recomiendo. Son historias, o son novelas, mejor dicho, históricas, que casi siempre, muchas tienen un hilo conductor bastante común, que es el estrato social, es decir, cómo se mezcla, digamos, la burguesía con el pueblo llano, las dificultades que hay, me intento revelar pero no puedo, historias de amor cruzada, ¿no? Amores imposibles que se van cruzando, personajes que van evolucionando, esto es una cosa que me gusta mucho y en un libro lo aprecio un montón, que son, digamos, los personajes que con el paso de los capítulos van evolucionando y el personaje que de la página 500 no es el mismo de la página 10 porque ha ido creciendo en ideales y ha ido, pues, digamos, haciéndose más redondo. Y me gusta mucho la histórica, especialmente los autores que me detallan mucho las cosas. Me gusta mucho. Es decir, si me vas a explicar cómo es una mesa, a mí no me importa estar dos páginas leyendo si esa mesa era de roble, si era ovalada, si era recta, las patas como era. Es decir, me gusta mucho el detalle, ¿no? Y seguramente eso también me enriquece, ¿no? Mucho el lenguaje y luego a la hora de comunicar, digamos que tienes en la cabeza, tienes muchos cajones, ¿no? Para poder encontrar la palabra exacta en cada momento. Eso es lo que te iba a decir. Redundando un poco en lo que hablábamos antes, esa descripción de las novelas es la que también te ayuda mucho a, como decías antes, a comentar partidos. Totalmente. Para cerrar el tema de la lectura, quería hacer un pequeño inciso otra vez en el libro tuyo de Indomable, que lo haces con la revista Panenka. Creo que también escribes para ellos, ¿verdad? Es que también escribes en la revista Panenka. Eso es. Pues la revista Panenka a mí es un fenómeno que me apasiona porque creo que llevábamos muchos años en España esperando una revista de fútbol. Más allá de Don Balón, que ya tenía más años, hubo una época en la que estábamos como un poco huérfanos de ese contenido. Y de pronto apareció Panenka. Entonces, Panenka es un poco una revista, pues eso, que mezcla fútbol con nostalgia, con mucho relato, todo más reposado. Y en ese aspecto, también eso de que hayan hecho lo de la editorial de tener libros propios, que lo veo un poco un modelo muy anglosajón, que hacen, por ejemplo, World Saturday Combs o otras revistas como 442. Creo que, claro, el ser el primero debe ser un honor para ti, el primero que has sacado el libro con ellos, ¿no? Sí, a ver, hay que decir que la revista Panenka es un proyecto de unos locos. O sea, sí, hacer una revista en papel para hablar de fútbol, más allá del fútbol, y cobrarte 5 euros y pico, es un proyecto de locos. Es decir, no, seguramente si haces un business plan de estos, te dirán, usted no está loco, ¿no? Y ahora creo que son 20.000, ¿no? Las que sacan mensual, si no me equivoco. A ver, yo conozco muy bien a la gente que está detrás de Panenka, especialmente Héctor Lagunas, que es el director, ¿no? Pues es compañero y es amigo y es colega, con lo cual tengo mucha confianza con él. Un día estábamos en el edificio de MediaPro, que está en Barcelona, en la Diagonal. Hay una cafetería al lado y yo estaba ahí, antes de un programa, estaba ahí tomando un café y con el Mac ahí escribiendo total, y el tío me vio, me dijo, oye, ¿qué están haciendo? No sé qué, mira, pues estoy con esto del libro. Yo ya estaba con el chip de historias africanas, o sea, ya estaba metido en la cabeza de que eso tenía que salir sí o sí, y pensé, bueno, yo lo voy a hacer, lo voy a presentar, distintas editoriales, si alguien lo quiere bien, y si no, me hago una autoedición de estas de Amazon y tal, y para adelante, ¿sabes? Tampoco, digamos que el espíritu del libro no era forrarse de pasta, el espíritu del libro era divulgar, ¿no? Un poco y poner encima de la mesa historias que yo no veía en ningún sitio. Y me dijo, bueno, pues cuando tengas ya el esqueleto mejor definido, pásamelo, porque tengo en la cabeza una idea de que quizá, en el futuro, solo quizá, si llega el proyecto adecuado, nos lanzamos a editar libros, ¿no? Porque es el paso natural de Panenka, es decir, revistas ya hace, es una revista potente, es decir, bien cuidada, buen papel, buena infografía, es decir, bien chula, buena ilustración, y el siguiente paso ya sería ir a hacer libros. Se lo pasé, gustó y rápidamente nos pusimos a trabajar con el equipo de Carlos Martín Río, con Ana, con Roger Churiac, con Marcel Beltrán, con todos ellos, para afinar bien el libro, porque cuando uno escribe se cree que es la leche, dice, bueno, me van a dar el Pulitzer, soy buenísimo, y cuando
lo lee otro y te dice, oye, aquí, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Repites palabra, te comes un punto, haces una frase muy larga. A mí me gusta mucho adornar la frase, ponerla bonita, describirla, pero digamos que chocaba frontalmente con la idea que ellos tenían, que era de ser mucho más conciso, ¿no? Y creo que eso también ha dado riqueza al libro, por lo tanto, ese es un poco el proceso que ha habido hasta tener este libro. Y en Panenka solemos ver siempre pues mucha nostalgia futbolera también, aparte de contenido de mucha calidad. ¿Tú te consideras nostálgico, mitómano, coleccionista de alguna cosa futbolera o de otro tipo? No. Sí que eso, sí que es la famosa frase esta de odio eterno al fútbol moderno, ¿no? Sí. Que se escucha tanto, o de cómo, digamos, el fútbol... Hay gente que dice que a partir del año 94, que fue el Mundial de Estados Unidos, en el momento en que una camiseta lleva un nombre atrás, se acaba ya el fútbol puro. Es decir, en el momento en que ya la gente no va del 1 al 11, sino que ya juega el 15, el 17, el 19 para poner un nombre en la espalda y poder vender esa camiseta, digamos que ahí ya empieza el negocio y acaba la pureza del fútbol en sí. Bueno, esto digamos que es algo extremista, algo extremo, pero tiene su punto de razón. Globalización, derechos televisivos, disparidades, por qué el Barça y el Madrid cobran esa pasta por derechos televisivos y el Leganés cobra 25 veces menos. Es decir, todo esto, digamos que el fútbol pasa de deporte a un poco negocio, pero yo no soy nostálgico. Evidentemente, los ídolos que yo tenía en la infancia me parecen superhéroes y pienso, hombre, no hay ningún jugador como, yo qué sé, Romario, no hay jugadores como Romario ya. O ya no hay Valerones, o ya no hay Jalmiñas, o ya no hay... Es decir, siempre tendemos a idealizar, ¿no?, lo que veíamos de niños, y eso es lógico y normal, pero no me considero alguien excesivamente mitómano no soy coleccionista, la verdad es que no me ha dado por ahí. Es curioso lo que comentas del Mundial 94, porque es verdad que visto desde ese prisma nunca lo había pensado. Es un poco el fin del 1 al 11 y empieza como una era más de mercadotecnia. Total. Pero sí que es verdad, al menos yo me considero de esa generación, de la gente que nacimos en los 80, que nuestro primer mundial fue Estados Unidos 94, como en mi caso, por ejemplo. No sé si el tuyo fue ese o Italia 90, no sé cuál fue, pero ahora me lo explicas. Yo sí que veo que toda esa generación tenemos como... El mundial de Estados Unidos nos dejó a todos boquiabiertos, impactados. Esos partidos con la luz del sol, esas camisetas Adidas brillantes, las Nike también, no sé. Yo le veo ahí un punto como de mucha magia. Sí, además es en Estados Unidos, ¿no?, que es el reino del marketing. Botas de colores, camisetas muy impactantes, como decías, diseños muy chulos, nombres atrás, es decir, cromos ya, digamos, álbumes, ¿no?, mucho más elaborados. Yo tengo algún recuerdo yo soy del 84, tengo algún recuerdo de Italia 90, con 6 años, especialmente tengo recuerdo de Roger Milla, ¿no?, del camerunés, allí bailando en las esquinas, después de marcar goles a Colombia y demás, pero el del 94 también, con 10 años, digamos que es el que yo sí que tengo más, ¿no?, más metido en el coco. Y sí que es cierto que es un salto. Ahí los americanos lo hicieron fantástico. Es decir, seguramente fuera el Mundial de los más flojos. Es decir, incluso la final, ¿no?, un 0-0 con penaltis, con una Brasil, con 3 centrocampistas de contención. O sea, una Brasil antinatura totalmente para ganarle a Italia, que venía ahí arañándole victoria a Nigeria primero en la prórroga, luego a España. Es decir, fue un mundial que, digamos, cualitativamente, creo yo, es mi opinión, no ha estado al nivel de otros, pero sí que es cierto que a nivel de marketing, de resonancia y de visibilidad, el chute fue impresionante. Veníamos de las Olimpiadas de Barcelona 92, también, ¿no?, cierta apertura, ya empezabas a conocer a los atletas de otros lugares, pero ese Mundial del 94 yo creo que el boom definitivo. Y luego ya vino el 98 con los anuncios de Nike de Brasil y ahí así que fue un empujón definitivo. Ahora también nombrabas a Roger Milla. ¿Por qué es tan especial Roger Milla? Lo digo porque, evidentemente, pues si piensas en Don Madger, es campeón de Europa con el Oporto. Después, Guea, Balón de Oro. Eto'o, Drogba. Hoy en día, Salah y Mané. Pero parece que Roger Milla, pese a que no llegó a tanto a nivel global, es un icono, ¿no?, para el fútbol africano. Yo lo veo incluso más, a nivel de ascendencia, creo que está considerado como incluso más importante que todos los que te acabo de nombrar. ¿Por qué crees que es? Sí, luego cuando uno ve la trayectoria de Roger Milla,
se da cuenta de que a lo mejor no está ni entre los 20 mejores jugadores africanos de la historia. Es decir, por su trayectoria en los clubes. Es decir, hay africanos que han ganado Copas de Europa, han metido goles en finales, han ganado ligas en grandes países, en Inglaterra, en Italia, en España. Y sin embargo, Roger Milla tiene algo especial. ¿Por qué? Porque Roger Milla, digamos que es el símbolo de la resistencia africana. Es decir, Camerún en el año 82 hizo un gran mundial en España, 3 empates y se quedó fuera por goal average de la siguiente ronda. Luego Roger Milla estuvo francamente bien en las siguientes Copas de África con Camerún, y hay una Copa de África en el año 90. La Copa de África antes se jugaba en enero, ahora ha ido a verano, pero antes se jugaba en enero, con lo cual se jugaba en enero o febrero y en verano había mundial. Por las selecciones, muchas de ellas venían con un chute de adrenalina muy fuerte, u otras venían trasquiladas, ¿no?, de una mala Copa de África. En Copa de África, el entrenador camerunés no le convoca para la Copa de África porque él tenía 38 años y estaba jugando en Islas Mauricio, con lo cual ya es un jugador, digamos, que ya estaba fuera, ¿no?, de una selección. O sea, un tío de 38 años que juega en Islas Mauricio, ese tío ya no puede venir. Camerún se pega un resbalón histórico en esa Copa de África, y el presidente del gobierno camerunés, Paul Biya, le dice al entrenador: Roger Milla tiene que volver a la selección. Claro, el entrenador dice: no lo sé, es decir, está mayor, ya no puede venir, no tiene calidad, hazlo como sea, pero tiene que venir. El propio presidente del gobierno llamó a Roger Milla para decirle: tienes que estar con la selección porque es un servicio al país, por llamarlo así. Él fue, el entrenador le tuvo en la preparación, ¿no?, 15 días antes, entrenando para ver si realmente ese señor de 38 años, ya casi retirado, podía jugar. Le convenció que estaba para jugar 15 o 20 minutos, le llevó y se convirtió con esos goles en fase de grupos, y especialmente los 2 goles contra Colombia en octavos de final de un mundial. Es la primera vez en la historia en que una selección africana pasa la primera ronda de un mundial, pasa la fase de grupos, nunca había ocurrido, y luego encima le gana a Colombia con ese gol a René Higuita, donde le roba la cartera y marca gol. Luego encima un señor con un aspecto, digamos, bastante afable, ¿no? Camiseta por fuera, pantalón muy corto, bailando en la esquina, con bigote, bastante icónico también, ¿no? Hay un punto también de los jugadores, son buenos por la calidad, pero también por el carisma, ¿no?, que desprenden. Y el carisma que tenía Roger Milla era brutal, un tío ya casi jubilado, ¿no?, que hiciera todas aquellas diabluras. Luego sale contra Inglaterra, y Camerún se queda fuera contra Inglaterra en la prórroga con 2 penaltis en contra. Es decir, Camerún estuvo muy cerca de llegar a las semifinales de Italia 90. Y esa, digamos, resistencia al fútbol europeo y sudamericano unió a todo un continente para empujar a Camerún, a ver si Camerún realmente pudiera dar un salto al frente. Por tanto, más allá de lo deportivo, que es mucho, creo que a nivel carismático, momento histórico, aglutinación, ¿no?, de todos los países africanos en favor de Camerún, y creo que incluso el público neutral, si no sé con quién voy, me voy con este tío de pantalón corto y bigote que baila por el campo, ¿no? Así que creo que también se hizo una especie como de hito que hace que sea un mitazo absoluto Roger Milla, pero a nivel futbolístico puro y duro no se acerca, ¿no?, a lo que hizo Madjer, o a lo que hizo George Weah o Samuel Eto'o, Drogba o alguno de estos grandes. Quizás es verdad que a lo mejor, como dices, Roger Milla quizás trascendió más al fútbol de selecciones, y quizá también sea ese el motivo, por lo que dices. Totalmente. Porque aquí yo quería hacerte otra pregunta. Decimos que Camerún en el 90, Senegal 2002, Ghana 2010. ¿Cuál crees que ha sido el gran mundial para África? ¿Que fue en los 90 o hay algún mundial que te haya hecho sentir alguna cosa más que los de los 90? Yo creo que el 2010. El 2010 es el primer mundial que se juega en África, primero y último. Es decir, se jugó en Sudáfrica, no se ha jugado ningún mundial más. Había la creencia de que África no estaba preparada, ¿no?, para albergar un acontecimiento así. Nelson Mandela, RQR, que sí. Ya sabemos lo cabezón que era Nelson Mandela para estas cosas. Consiguió llevar ese mundial a Sudáfrica, y ahí teníamos a Ghana, que era un equipazo impresionante. Ghana tenía Essien del Chelsea, Muntari del Milan, tenía Kevin Prince Boateng, que luego pasó por España, incluso por el Barça no jugó mucho, pero era un gran delantero. Asamoah Gyan, que en las grandes competiciones lo cierto es que brillaba muchísimo. Y en los cuartos de final contra Uruguay falló un penalti en el último minuto de la prórroga. De haber marcado ese penalti, Ghana hubiera estado en semifinales. Y también tuvo esa atracción, ese imán que consiguió Camerún en los 90, que es que todo un continente
se juntara en favor de Ghana y que incluso cualquier espectador neutral dijera, estos tíos, que cada gol que marcan se van a bailar en grupo, tienen coreografías, son alegres, no miran atrás, solamente quieren atacar. Yo creo que todo el mundo estaba un poco con esa selección ganesa, creo que será el gran mundial, y lo cierto es que un mundial en casa, en Sudáfrica en este caso, y con Ghana a puntísimo de llegar a las semifinales, yo sinceramente creo que ha sido el mundial para África. Estoy bastante de acuerdo, la verdad que sí. El Mundial 2010 fue espectacular para África. Te quería preguntar también ahora, un poco, es una pregunta que va relacionada con tu carrera como futbolista y también con esa ida y vuelta entre Europa y África, ¿no? Porque hay jugadores como Kondogbia, que por ejemplo, yo hasta hace poco pensaba que era convocable por Francia, pero hace poco dijo que iba a jugar con República Centroafricana. Otros jugadores como Desailly o Thuram, en cambio, Desailly era de origen ganés y decidió jugar con Francia. Tú, por ejemplo, eres nacido en España, si no me equivoco, de padre guineano y ecuatoguineano, y tú decides jugar con la selección del país de tu padre. ¿Cómo se produce esa decisión? ¿Cómo la tomas, la decisión? A ver, hay que decir que aquí hay que tener el matiz. Es decir, por ejemplo, en mi caso fui a jugar con Guinea porque en ningún caso yo podía jugar con España. Es decir, mi nivel no se acercaba ni de lejos para jugar con España, con lo cual la decisión, digamos que es más fácil, ¿no? Es decir, tengo posibilidad de ir a jugar partidos internacionales. Con la selección española no puede ser, porque no me falta muchísimo para llegar. Tengo una puerta abierta que es la africana. Hay otros, por ejemplo, Samuel Umtiti, el del Barça, ha nacido en Camerún, estuvo en Camerún hasta los 4 o 5 años y se ha criado en Francia. Siempre hay que tener en cuenta que esas decisiones son muy personales. Es decir, hay jugadores que nacen en un sitio, van a otro y se consideran que son del país que les ha acogido. Otros, a pesar de que les acoge otro país, por ejemplo, Victor Moses, ¿no? El jugador nigeriano que estuvo en el Chelsea, nació en Nigeria, le mataron a sus padres en casa. Su padre era un pastor protestante y digamos que los musulmanes entraron en casa y le pegaron 2 tiros, se lo cargaron, se fue a Inglaterra con 12 años, jugó con Inglaterra sub-20, sub-21, sub-23 y decidió volver a jugar con Nigeria. Esto es una cosa muy personal y cada uno tiene que elegir lo que quiere hacer. En mi caso, yo tenía 19 años, Guinea Ecuatorial era un país en aquel momento en los índices de pobreza estaba abajo, estaba en el pozo. Había, digamos, cierta creencia de que podría empezar a estar saliendo petróleo del subsuelo. Es decir, yo fui en 2003 y a final de los 90, principio de los 2000, parecía que podría haber petróleo, con lo cual no estaba demasiado claro que había muchas carencias, infraestructuras, sin carreteras, los campos daban miedo, hoteles mal. Es decir, era un sitio bastante lúgubre, ¿no? Y con poca idea de prosperar. ¿Qué ocurre? Que yo me marcho allí. ¿Por qué? Porque esa selección perdía todos los partidos. 5-0 en Túnez, 8-0 en Togo, 6-0 en Sudáfrica. Y alguien pensó, hombre, si Argelia, si Marruecos está cogiendo a hijos de marroquíes, hijos de argelinos, hijos de tunecinos, hijos de no sé qué, que se han criado en Francia, en Bélgica, en España, en Italia, en Francia, y los recluta para la selección, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo, no? En España, digamos que al ser Guinea Ecuatorial una antigua provincia española, hay muchos jugadores. Los hay en las canteras del Español, Atlético de Madrid, Getafe, Real Madrid, Valencia, los hay en todos lados. ¿Por qué no los aprovechamos, digamos, y los traemos para jugar con nosotros? Y ese fue un poco el primer paso natural para formar esa selección. Luego vinieron ya otros jugadores importantes. Mi hermano Juvenal, por ejemplo, que ha jugado en Primera División, Bodipo, Benjamín, Balboa, que jugó en el Madrid, Emilio Ensue, de Mallorca. Es decir, que luego han venido muchos otros, ¿no? Pero sí que es verdad que alguien tuvo la idea de decir, hombre, si nosotros en nuestro país no tenemos una liga seria, no tenemos escuelas de fútbol, no tenemos, digamos, infraestructuras de base para que las nuevas generaciones vayan siendo parte de la selección, tendremos que ir a pescar el talento en otro sitio, y ese talento son hijos de guineanos que se han formado en las mejores escuelas de Europa, ¿no? Así que, bueno, esa fue un poco la idea. Creo que funcionó bastante bien, hubo un tramo muy, muy bueno y nada, así surgió el viaje a Guinea, que para mí, de verdad, ha sido una experiencia brutal. De hecho, en el fútbol, con muchísima distancia, la mejor que he vivido. Porque de la etapa en Guinea Ecuatorial como jugador hay una historia que me tiene fascinado, que es la de Setién en Guinea, Quique Setién. ¿Cómo fue? Claro, es que te escuché que dijiste algo sobre esto, creo que fue en Gol, cuando Setién fichó por el Barça. Pero claro, Setién es un tío con una psicología muy peculiar.
Entonces, ¿cómo encajó él allí? O sea, ¿cómo encajó? ¿Qué bagaje deportivo logró? Cuéntame un poco cómo lo viste tú. Bueno, encajó mal. De hecho, yo he coincidido con él unas 3 veces en campos y en platós y tal, y hemos charlado y tal, y él no le mola mucho hablar del tema, salió algo trasquilado de ahí. Hay que decir que cuando Setién llega, esto debía ser 2006 o algo así, 2006, 2007, él todavía no tenía experiencia en grandes banquillos, y la plaza de entrenador de Guinea siempre ha sido una plaza muy caliente. ¿Por qué? Porque viene un entrenador, te prometen un dinero, ese dinero resulta que luego es la mitad, resulta que luego ya no puedes trabajar bien, si no les gustas te retiran el pasaporte y no puedes pasar, te hacen un boicot, no sé qué, bueno, hay líos, ¿de acuerdo? Eso pasa mucho en África, en Guinea, pues especialmente. Entonces, no había entrenador y alguien, yo sinceramente no te sé decir si fue a través de Benjamín Zarandona, no quiero decir una cosa que no es, no lo sé, pero alguien pensó, Setién, que había sido un jugador buenísimo, Logroñés, Atlético de Madrid, un media punta fino, un gran jugador, está libre, no tiene grandísimo bagaje, pero nos puede ayudar. ¿Qué ocurre? Que el entrenador, esto por ejemplo también le pasó a Vicente Ngonga, ¿no? Que él es internacional con España, pero es de origen ecuatoguineano. El que llega allí, su idea principal es, ok, voy a implementar un estilo de juego, voy a ir a la base, voy a formar a los chicos desde abajo, vamos a intentar tener una selección sub-17, sub-19, sub-21. Es decir, intentar formar unas bases serias, una liga local potente. Es decir, tú tienes un plan en la cabeza, un proyecto buenísimo, pero que luego no puedes, te faltan herramientas, papeles que no llegan, el dinero prometido ya no está, es decir, es difícil, es decir, hay que remar contra corriente todo el rato. Cuando él llegó, había 2 partidos muy importantes. Uno era clasificatorio para Copa de África 2008, ¿de acuerdo? Camerún-Guinea Ecuatorial, un partido imposible de ganar. Samuel Eto'o, Jeremy, Kameni, Makun, Huevo, imposible, no se podía ganar nunca, pero bueno, hay que competirlo. Y otro partido que era la sub-23, jugábamos contra Sudán en el camino de los Juegos Olímpicos 2008, ¿de acuerdo? Habíamos perdido 2-0 en Sudán, había que jugar la vuelta en casa. ¿Qué ocurre? Que entrenamos la olímpica, ¿no? La sub-23 y la absoluta, todos juntos una semana con Setién, y el día antes de partido nos separaron, es decir, los menos de 23 años vais a jugar con la olímpica, porque en Camerún no hay opción de ganar, pero contra Sudán quizá podríamos remontar. Por lo cual, Setién estuvo entrenando con nosotros toda esa semana, viajó a Camerún, la olímpica ganamos a Sudán, que ese fue un partido buenísimo, remontamos y la absoluta perdió 3-0 en Camerún. Pero perder 3-0 en Camerún era, de verdad, o sea, lo más lógico del mundo. No, digamos que no era nada raro perder 3-0 en Camerún. Y ya no volvió. Es decir, él estuvo una semana como seleccionador de Guinea Ecuatorial. No sé si en el currículum vitae lo tiene una semana o directamente lo ha borrado, pero algo debía pasar ahí porque sabiendo cómo es, ¿no? De ideas muy, muy firmes, muy claras, a veces bastante inflexible y conociendo, ¿no? El punto de poca organización que se vivía en Guinea entonces, me puedo imaginar qué es lo que ocurrió, pero no te lo puedo decir porque no tengo la certeza. Es decir, que yo pensaba que lo habían echado, pero se fue él entonces. Es que no lo sé. Yo sinceramente creo, es que no lo sé, pero yo si tuviera que poner dinero en mi bolsillo, yo apostaría a que él mismo dijo, no sigo. Creo, pero eso habría que preguntárselo a él. No hay problema. ¿Y debutaba como futbolista en clubes? Estuviste en el Sabadell. ¿Nos puedes explicar un poquito más en qué equipos estuviste? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Con qué compañeros guardas un buen recuerdo? Sí que sé que te entrenó Rubí en una época. Señor. Sí, señor. Entonces, Sí, mira, yo soy canterano del Español, ¿vale? Mi hermano fichó en el Español, mi hermano tiene 5 años más que yo. Y en ese mismo verano él fichó por el Español, yo me fui a entrenar con el Barça, porque el Barça me quería. Digamos que en mi etapa de Benjamín, que esos son 11 años, digamos que destacaba mucho. O sea, aquellos que hizo, ostras, este tío, o este niño, mejor dicho, cómo juega. Entonces fui a entrenar con el Barça. El Barça no tenía a Levin B, con lo cual me emplazaron al año siguiente. Y al año siguiente, digamos que Manel Casanova, que ya en paz descanse, que luego pasó por el Málaga y tal, se empeñó mucho en que tienes que venir al Español. ¿Qué ocurre? Que si mi hermano ya estaba en el Español, lo más lógico y normal era, pues, en caso de duda, irme al Español. Tuve un problema de rodilla muy grave a los 3 años de estar ahí, un problema de crecimiento. Esto, si hay papás o hay niños que lo tienen, que lo sepan, a los 13, 14 años hay un momento en que uno crece. Hay un verano que tú pegas un estirón
creces más de la cuenta, tu hueso crece más que el tendón y el tendón rotuliano, que es el que está justo debajo de la rodilla, el que se rompió Ronaldo, el brasileño, varias veces, digamos que se inflama para cubrir todo el hueso, ¿de acuerdo? Y eso hace que veas las estrellas, es decir, te tocan un poco debajo de la rodilla y tienes esos bultos, ¿no?, de tendón rotuliano. Estuve 1 año y pico sin jugar, me operó el doctor Cugat, y cuando quise volver, con 14 o 15, el ritmo del Español ya era un ritmo muy alto. Es decir, yo estaba todavía recuperándome la lesión. Me fui a jugar al Mercantil, que es un equipo de Sabadell, luego fui al Sabadell y con 17 años debuté en el primer equipo del Sabadell. Fui cedido a División de Honor, luego volví. Es cuando estuve con Rubi, esa temporada en Segunda B. Un entrenador que lo primero que dijo nada más llegar es que si, chicos, si estoy en el minuto 80 y voy empatando un partido, hay que ir a ganarlo. ¿Por qué? Porque si voy empatando y lo gano, son 2 puntos de más que yo me llevo. Si voy empatando y lo pierdo, solamente pierdo 1. Con lo cual, digamos que el premio es el doble al castigo si pierdo. Con lo cual, en esa idea de juego muy fantasiosa, de ir y volver, de tener el balón, de no sé qué, digamos que el equipo no estaba preparado. Le echaron en enero o febrero, le largaron, conseguimos salvarnos al final, pero él ya no estaba. Luego tuve varios pasos. Estuve en Badalona, estuve en el Sant Andreu, me fui a jugar a Murcia en una decisión, pues bueno, que si pudiera volver atrás, no es lo que se dice, ¿no? Si hubiera sabido, ¿no? Si hubiera sabido lo que sé ahora, quizá no lo hubiera hecho, pero bueno, era una experiencia. Estuve en Pinatar, estuve en Mazarrón, una experiencia que yo quería vivir fuera de casa, ¿no?, lejos de Cataluña. Luego estuve en Olympique de Xàtiva, en Valencia. Luego volví a Barcelona porque hubo una época en la cual, 2009 o así, explota la burbuja del fútbol, es decir, jugadores de tercera ganando 2.500, 3.000 euros, o sea, eso es una locura. Hay una burbuja, se estalla esa burbuja y yo pienso, ok, vuelvo a Barcelona, acabo las asignaturas que me quedan de carrera, que empiezo a currar y el fútbol ya lo tomo como algo secundario, por llamarlo así, ¿no? Porque yo ya veía que aquello ya con 26 años no iba a ir a más. Es lo que hice, volví a Barcelona, estuve jugando en el Blanes, estuve jugando en Vista Alegre, que es un equipo de Castelldefels, Vilafranca en tercera, y ya, digamos que ya me estaba empezando a costar mucho compaginar trabajo con máster, con fútbol y además digamos, con la exigencia que yo mismo me autoimpongo. Es decir, si yo hago las cosas es para hacerlas bien. Si un día no puedo entrenar porque tengo partido, el otro no puedo entrenar porque tengo locución, el otro no sé qué, preferí zanjarlo, dejarlo y en 2015, si no me equivoco, ya decidí abandonar la práctica futbolística. Sí, porque también lo he visto en algún vídeo que hay desde el canal. Tú tienes formación en económicas, me parece, ¿no? Sí, yo estudié administración de empresas. Yo en 2003, creo que fue, 2003, no, 2002, fue cuando empezó hice la selectividad. Y era el Mundial de Corea y Japón. Me acuerdo perfectamente que fue un partido de España e Irlanda. Al día siguiente teníamos la selectividad. Estaba entre periodismo y administración de empresas. Y la gran frase, ¿no?, de la época era: estudia administración de empresas que tiene más salidas, ¿no? Es decir, tendrás más facilidad para encontrar trabajo. La hice, la acabé, luego hice un máster en business, con lo cual no tengo ninguna formación periodística ni comunicativa ni nada que se le parezca. De esa época compaginaba universidad con fútbol, estaba en el Sabadell, cobraba más o menos bien, tenía mi coche, es decir, bueno, era una época, eran tiempos felices, sinceramente, entre los 18 y los 21 o algo así, digamos que las preocupaciones que tenía no eran demasiadas. Volviendo al tema del Sabadell, ¿llegaste a coincidir con tu hermano en la plantilla? No, mi hermano, en la época en que yo estaba en Sabadell, él era propiedad del Español. Y él jugaba en el Castellón, si no me equivoco. Nos enfrentamos, el Castellón Sabadell era segunda B en ese momento, pero no coincidimos. Luego, cuando yo me marché, al cabo del tiempo, él llegó. Él llegó en un proyecto mucho más potente. Cuando yo estaba, digamos que era un proyecto de supervivencia, es decir, segunda B, intentar no bajar a tercera, porque irte a tercera sí que es un pozo. Pero cuando él llegó era un proyecto mucho más potente, con los Isaac Cuenca, el ex del Barça, con Luis Carreras en el banquillo, es decir, era un equipo muy potente. Subieron a Segunda División A al segundo intento, y luego estuvo en segunda, creo que fueron 3 años, y capitán general, es decir, él es capitán, un hombre de la casa, por lo tanto, muy reconocido. Pero no coincidimos, yo estuve antes y luego él ya llegó más maduro al Sabadell. Ahora, respecto a lo que dices de que cuando el Sabadell subía a segunda, hay una historia que tengo mucho en la cabeza, que es la del día que el Sabadell subía a segunda.
que sube a segunda eliminando al Eibar. Sí, señor. Y esa historia me hace siempre pensar en cómo es la vida, ¿no? En aquel momento el Sabadell sube a segunda, el Eibar se queda en segunda B y parece que a lo mejor el Eibar, que había venido de estar muchos años en segunda y había bajado, le iba a costar un mundo. Y mira dónde está ahora el Eibar y a dónde está el Sabadell otra vez. Es que es una montaña rusa esto de la vida y del fútbol, en general, ¿eh? Totalmente. Además fue en esa época en el Sabadell quedó primero de su grupo y el Eibar también. Grupo 1, grupo 2, grupo norte, y grupo 3, que es el grupo de Cataluña, Levante y demás, Aragón. Digamos que los quedan primeros y hay un cruce, ¿no? Partida en casa 0-0. La Creu Alta, que es el campo de Sabadell, estaba a petar, o sea, estaba a rebosar 0-0 en un partido sufridísimo. Y en el partido de vuelta llega ese gol del Sabadell, de Marc Fernández, 0-1. El Eibar empata, si no me equivoco, y fíjate lo que es la vida, que el entrenador del Eibar decide sacar a Manu Lanzarote, ¿no? Que es un jugador que ahora está en el Sabadell y lo estuvo antes también. Y Lago Junior, que es el jugador del Mallorca, tiene una ocasión, en el último minuto, está solo en el área pequeña para empujar el balón y no se sabe por qué, el tío no le da. No le da, el partido queda 0-0 en la Creu Alta, 1-1 en Ipurúa y el Sabadell sube por el valor doble de goles fuera de casa. Claro, Sabadell tiene 210.000 habitantes. Eibar tiene, no sé cuánto debe tener, 30.000, no sé cuántos habitantes tiene Eibar, pero digamos que tendrá pues una séptima parte, una octava parte de lo que tiene Sabadell. Digamos que lo lógico y normal es decir, estos van para arriba, ¿no? Y los otros se quedan abajo. Pero el Eibar subió al año siguiente, se ha instalado en primera y ahí se ha quedado. Con lo cual, hay veces que dices, me faltó la suerte en un momento determinado y ¿qué hubiera pasado si? Pero a veces, aunque no pase, le puedes dar la vuelta, ¿no? Y el Eibar es un claro ejemplo de proyecto sostenible en primera división, que lleva ya, creo que son 5 temporadas, si no me equivoco, y cada vez con más reconocido, ¿no? Y más consolidado en la categoría. Sí, sí. Ahora también hablando un poquito de fútbol más de barro, más humilde, te quería hacer una reflexión, a ver cómo la ves tú, porque yo tengo la sensación de que, no algo nostálgico, ¿no? Pero sí que creo que cada vez quedan menos futbolistas de calle, menos Yago Aspas, menos Lucas Pérez. Al final, el que el fútbol se haya, digamos, academizado tanto, hace que todo sea más profesional, más de laboratorio. Faltan un poco esos jugadores que te hacen el lío en una baldosa, que te hacen un regate que no te esperas, incluso un poco de picaresca. No sé si tienes esa sensación, si tú también eres de la gente que los va buscando cuando ve un partido, si eso le alegra más que, pues, a ver, Cristiano y Messi son muy buenos, evidentemente, pero yo cuando veo ese típico ratoncito, ese tamudo, pues siempre, no sé. Sí, totalmente. Yo el verano pasado tuve la fortuna con Gol, con Toni Padilla, Natalia Arroyo y el propio Lagunas de entrevistar a Guardiola. Fuimos a Girona en coche, entrevistamos a Guardiola, 1 hora y media hablando de fútbol. Yo le pregunté, oye, ¿hay peligro? O sea, ¿hay peligro de que los jugadores, yo antes cuando iba al colegio, de los X chavales que había, que jugaran al fútbol federado, no había muchos. Quizá éramos 2 o 3. Los otros jugaban ahí en el parque y tal, no sé qué. Hoy en día, digamos que el fútbol muchos lo ven como una actividad extraescolar más. Es decir, al igual que va a fútbol, el niño puede ir a fútbol, puede ir a inglés, puede ir a flauta, puede ir a Dios sabe qué, ¿no? Creo que antes los que iban al fútbol, esa es mi opinión, así lo veo porque lo percibo también en mi propio sobrino, ¿no? Que juega, los que iban antes iban de verdad. Llueva, truene, tengo fiebre, tengo exámenes, me da igual, tengo entrenamiento, o sea, tengo que ir a entrenar, tengo que ir al partido, tal. Creo que ahora hay muchos más niños con ficha federativa, pero como bien dices, están todos metidos en el laboratorio. También es verdad que antes tu madre o tu padre te miraba por la ventana, estabas en el parque a 50 metros y desde la ventana te tenía más o menos controlado. Es impensable que ahora un chaval de 7 años esté a 100 metros de su casa jugando en el parque de una gran ciudad. Eso es imposible, es impensable. O sea, a nadie se le ocurre. Por tanto, creo que se juntan dos cosas. Uno, que se juega menos en la calle porque cada vez se juega menos en la calle por miedo o por no sé si los padres ven más peligro o si realmente lo hay. Ya te lo diré cuando mi hija sea más mayor. Y luego que están como muy de manual. Entrenador de fútbol base, por favor. Libretas, rectángulos, no sé qué. O sea, un chaval de 6 años tiene que jugar, tiene que disfrutar. Y Guardiola me dijo, el que tiene talento lo va a sacar. El que tiene talento y personalidad pasará por encima de ese entrenador que todo el rato le esté
dirigiendo de que no puedo hacer esto. El fútbol es diversión. Es decir, si yo pago mi cuota de televisión o pago una entrada, es para ver algo diferente. Yo no quiero ver robots. O sea, para ver robots me pongo otra cosa. Yo quiero ver a alguien que haga algo diferente. Hablabas de Yago Aspas. Es decir, alguien que en un momento determinado te haga algo que tú digas, ostras, ha valido la pena gastar 3 horas de mi tiempo para venir al campo. Y yo sí que creo que se está perdiendo. Dicho esto, estoy notando que el futbolista de calidad de fantasía y tal empieza a volver. Lo veo en Ansu Fati, lo veo en Ferran Torres, lo veo en jugadores muy jóvenes, nacidos más allá del 2000, que creo que están hechos de otra pasta. Creo que han interiorizado mucho la parte rígida, manual, no sé qué, lo que dice el entrenador, y luego encima le meten otro punto de calidad, de fantasía, y creo que empieza a surgir una nueva generación de jugadores de mucho talento. Jadon Sancho en el Borussia Dortmund, es decir, jugadores jóvenes que no se centran solamente en lo que dice el guión, sino que se salen de él y realmente nos hacen disfrutar cuando lo ponen en práctica. Pues eso es una gran noticia, la verdad, porque sí, ahora no lo había pensado. Estos jugadores que has nombrado es verdad que tienen todos esa característica. Porque al final sí que es verdad que un poco las selecciones africanas, quizá no es que sea un fútbol callejero, pero cuando las ves competir, ves que tienen menos miedo, digamos, a la derrota, ¿no? Es como que muchas veces se las acusa de eso, pero a la vez hacen que nos divirtamos. Lo que nos lo pasamos de bien en el Mundial pasado con Senegal no está escrito. Sí, a ver, hay que decir que el fútbol, digamos que el fútbol en África es no es solamente un deporte. Es decir, el fútbol en África es un tiempo durante el cual la gente puede, digamos, olvidarse de todo lo que hay alrededor y centrarme solamente en que hay partido y hay disfrute. Con lo cual, se premia mucho la originalidad, se premia mucho la creatividad, jugadores que se han forjado en la calle, que como bien dices, no tienen miedo al resultado. Ese no tener miedo al resultado a veces se vuelve en inconsciencia, con lo cual pierdes muchos, en momentos claves crudos de mundiales. Si hiciéramos un repaso nos daríamos cuenta que en el 90 y pico % de situaciones que se deciden por un detalle, los africanos se van fuera. Se van fuera porque pierden esa noción de la responsabilidad o de la conciencia, ¿no? Porque están pensando en meter el segundo gol antes que en defender el posible 1-1. Y sí que es verdad que jugadores como Sadio Mané son una bendición, porque corren, luchan, tácticamente son buenos, pero encima le dan otro ritmo, son competitivos, son divertidos, sonríen, quieren jugar. Ziyech, el jugador marroquí del Ajax que ha fichado el Chelsea, también es un buen ejemplo de ello. Por lo tanto, el fútbol africano es importante por eso, porque primero, en el ADN africano, esto es generalizar, generalizar siempre es complicado, pero si no, no se puede. Siempre está el disfrute, la diversión, el déjame un rato que me olvide, ¿no? de dramas o de historias que tengo en casa o en la cabeza para disfrutar del fútbol, y creo que eso se refleja en el campo. Dicho esto, cuando junto a 11 africanos en el campo, hay posibilidad de encontrar un punto de coordinación, de equilibrio, de estabilidad. Ese seguramente es el gran reto que hay por delante y que muy pocos han conseguido. Muy bien. Pues hasta aquí estaría la charla. La verdad es que estaría hablando contigo horas y horas. Creo que me faltan el doble o triple temas que te he sacado. Lo que pasa es que vamos ya por la hora. Me dicen que esto del directo de Instagram dura 1 hora. Tampoco te quiero molestar más, que tendrás también cosas que hacer tú con tu familia. Pero ha sido un placer, Alberto, de verdad. O sea, ha sido un placer todo lo que has explicado y de verdad que muchas gracias. No, gracias por la invitación. Siempre da gusto, os animo a seguir con el proyecto porque siempre es agradable, siempre da gusto, ¿no? Gente que se implica, que se mete, que quiere ir más allá, ¿no? Para contar otras historias. Un abrazo. Sí, además es eso. En unos días vamos a tener también a algún amigo que tú conoces. Ya lo veréis por aquí. Vale. Así que gracias por haber empezado, por haber abierto la veda. Muy bien. Y nada, que de verdad muchas gracias. Un saludo y buenas tardes, ¿vale? Adiós, un abrazo. Hasta luego, Alberto.